Bienvenido a un ejemplo de cómo resolver un problema de valor inicial que involucra una ecuación diferencial de Cauchy-Euler de segundo orden. Una ecuación diferencial de Cauchy-Euler de segundo orden se ajusta a esta forma aquí. Lo importante a notar aquí es que para cada término, el grado del coeficiente, que es una función de x, es igual al orden de la derivada. Podemos resolver una ecuación diferencial de Cauchy-Euler usando lo que se llama una ecuación auxiliar, que a menudo se expresa en una de estas dos formas aquí. Usaremos esta forma de la ecuación auxiliar. Las soluciones a esta ecuación nos ayudan a determinar la solución general de la ecuación diferencial, donde si la ecuación auxiliar tiene dos raíces reales distintas, esta es la forma de la solución general. Si tiene dos raíces iguales reales, esta es la forma de la solución general. Y si tiene dos raíces complejas, en forma de alfa más o menos beta i, entonces la solución general es esta forma. En cada caso suponemos que x es mayor que 0. El primer paso es configurar la ecuación auxiliar. Observe cómo a es igual a 1. B es igual a 7 negativo, y C es igual a positivo 15. Para la ecuación auxiliar, porque m es igual a 1, tendríamos m veces la cantidad, m menos 1, más, para b veces m tendríamos 7 veces negativo m. Tendremos que escribir esto como menos 7m, más c, que sería más 15 es igual a 0. Sigamos adelante y borremos los paréntesis y combinemos términos similares. Entonces, tendríamos m al cuadrado menos 1m, menos 7m, eso es menos 8m, más 15 es igual a 0. Parece que esto será un factor. Tendremos dos factores binomiales. Los factores de m al cuadrado son m y m, los factores de 15 que se suman a 8 negativos son 5 negativos y negativo 3. Tenemos dos raíces o soluciones realmente distintas. Tenemos m sub 1 es igual a 5, m sub 2 es igual a 3 positivos. Debido a que tenemos dos raíces o soluciones reales distintas para la ecuación auxiliar, nuestra solución general será de esta forma. Volviendo a nuestras notas solo por un momento, observe cómo este es el caso 1, los tres casos posibles al resolver la ecuación auxiliar. Lo que significa que la solución general es y de x, igual c sub 1 vez x, eleva el poder de 5, más c sub 2, veces x, elevar el poder de 3. Ahora encontraremos la solución particular dadas las condiciones iniciales, y de 1 es igual a 7e, y primo de 1 es igual a 31. Sin embargo, antes de hacer esto, encontremos y primo de x. Y primo de x es igual a la derivada de c sub 1, x al quinto, más c sub 2, x al tercero, con respecto a x, que debería ser 5c sub 1, x al cuarto, más 3, c sub 2, x al cuadrado. Entonces, ahora usaremos estas dos funciones, en las condiciones iniciales, para encontrar el valor de c sub 1 y c sub 2. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Usando y de 1 es igual a 7, sustituiremos 1 por x y 7 por y de x. Eso nos daría c sub 1 por 1 al quinto, eso es solo c sub 1, más c sub 2, multiplicado por 1 al tercero, es c sub 2, es igual a 7. Ahora, usando y primo de 1 es igual a 31, sustituiremos 1 por x y 31 por y primo de x. Si x es igual a 1, tendríamos la ecuación, 5 veces c sub 1, más 3 veces c sub 2, es igual a 31. Ahora tenemos que resolver c sub 1 más c sub 2 es igual a 7. Y 5 veces c sub 1 más 3 veces c sub 2, es igual a 31 como un sistema de ecuaciones. Si llamamos a esta ecuación 1, y esta ecuación 2, si usamos sustitución, sigamos adelante y resolvamos la ecuación 1 para c sub 1, usando la ecuación 1. Tendríamos c sub 1 es igual a 7, menos c sub 2. Ahora sigamos adelante y realicemos la sustitución de c sub 1 en la ecuación 2. Tendríamos 5 veces la cantidad de 7, menos c sub 2, más 3 veces c sub 2, igual a 31. Tenemos 35 menos 5 veces c sub 2, más 3 veces c sub 2, es igual a 31. Combinamos términos similares, tenemos dos negativos, multiplicados por c sub 2, sigamos adelante y restemos 35 en ambos lados, eso nos daría, es igual a 4 negativos, dividiendo ambos lados por 2 negativos. Tenemos c sub 2 es igual a 2 positivos.
Ahora podemos usar esta ecuación aquí para encontrar C sub 1, C sub 1 es igual a 7, menos C sub 2, que sería 7 menos 2, lo que equivale a 5. Ahora que sabemos que C sub 2 es igual a 2, y C sub 1 es igual a 5, realizaremos esas sustituciones aquí y aquí para encontrar la solución particular. Tendríamos y de x, igual, de nuevo, C sub 1 es 5, entonces tenemos 5 veces x para el quinto, C sub 2 es 2, entonces tenemos más 2, x para el tercero. Esta es nuestra solución particular. Volviendo a la primera diapositiva, seguiremos adelante y la ingresaremos aquí. Nuevamente, y hoy de x es igual a 5, x al quinto, más 2, x al tercero. Espero que hayas encontrado esto útil.